va? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Buenas noches para todos. La Red de Patrimonio Ambiental y la Red de Turismo Patrimonial les dan la bienvenida a la charla de hoy. Ser vigía, una oportunidad para generar arraigo. Hoy nos acompaña John Fabio Valderrama, un gran amigo, historiador y formador de grupos de vigía en el municipio de Envigado. John Fabio, buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Me gustaría, antes de empezar, pues que quienes están acá en esta sala, pues cortamente se presentan y digan a qué organización o de qué municipio son, porque más que una conferencia es un conversatorio y para conversar es bueno saber uno con quién está conversando. Listo, nos parece bien. ¿Quién quiere empezar? La Unión, Marco Vallejo, director, coordinador del turismo aquí en el municipio de La Unión. Muy buenas noches. Gracias, don Fabio. Juan Fernando Puerta, del municipio de Envigado, Novo Producciones y Seguimos Acertando. ¿Quién más? Buenas noches. Bueno, siga. Mi nombre es Héctor Noreña, de la Asociación Amigos del Turismo y Viajes a Soatur. Un gran saludo para todas y todos. Qué bien. Bueno, buenas noches. Para los que no me conocen, Carlos Gaviria, historiador de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a su servicio. ¿Quién sigue? Buenas noches, mi nombre es Doris Carmona de Envigado, estoy estudiando guianza turística con el SENA. Excelente. ¿Quién sigue? Lilia Lopera de Envigado y buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Maravilloso. Siguiente. Yo soy Salomé Calle. Cuando se pudo, estuve en las caminatas patrimoniales y soy de Envigado. Maravilloso, Salomé. Siguiente. Buenas noches, soy Claudia Liliana Santo León, soy ciudadana, me interesa toda la parte de protección ambiental, la parte patrimonial ambiental del municipio, y soy del municipio de Yondó, Antioquia. Excelente, Yondó. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Juliet Martínez y hago parte de la Red de Patrimonio Ambiental. Ah, qué bien. Muchas ¿Eso es gracias. Envigado? Sí, señor. Qué bueno, y maravilloso. ¿Quién más? Bueno, buenas noches, yo soy Sandra Molina y soy del municipio de Caicedo. Qué bien. Caicedo es especial. Siguiente. Ya nadie más. Hemos terminado. Falta Ana Clarisa. Ah, esa es muy conocida, pero que hable. Don Fabio. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Fabio Ramiro Quintero, soy del municipio de San Vicente Ferrer. Ah, qué bien. Soy gestor cultural, soy el encargado del Museo Manuel Carvajal y de la parte de patrimonio del municipio. Maravilloso. ¿Quién más? Gustavo no se ha presentado. ¿Me repite, por favor? Buenas noches, soy Gustavo Adolfo Londoño Franco, coordinador de este programa, historiador de la Red de Patrimonio Ambiental, Les damos la bienvenida a todos.
Muchas gracias. Bueno, entonces empezamos. Yo no me he presentado. Bueno, perfecto. ¿Con quién tengo el gusto? Emanuel Palacio Muriel, hago parte del consejero de Cuenca Sinifaná, con Antioquia, la Red Liderazgo Juvenil Ambiental y la Mesa Ambiental de Caldas. ¿Caldas? Sí. Muy bien, bienvenido, gracias. John Fabio, es que el compañero Emanuel es un compañero de unos estudios que hicimos con Cosual de Metropolitana, somos ambientalistas de Racandaca. Bienvenido, Emanuel. Maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces ya sí Listo, nos soy Ana presentamos. Clarisa, la guía de turismo. Hasta luego. Bueno, gracias, Clarisa. Bueno, ya estamos, arrancamos. Bueno, primero que todo, por eso tenemos como esta diapositiva inicial, un agradecimiento muy especial a Gustavo y a las personas que le colaboran a él de manera inmediata, aunque sé que él es el alma y nervio de todos estos procesos. Y me parece supremamente maravilloso lo que hace Gustavo. Y ese término de red es un término que, por ejemplo, hoy lo estamos viendo que en esta situación política, social, ideológica que vive Colombia, las redes han tenido un papel especial. O sea, no solamente a nivel digital, sino todo lo que ha sucedido en ese entramado que es el que provoca la constitución de una red. O sea, la red atrapa, la red canaliza, la red saca y al mismo tiempo aglutina, agrupa. Y eso es una de las enormes falencias que tenemos los colombianos. O sea, nos da una enorme dificultad construir trabajo en red, porque somos muy egoístas, egocéntricos, nos da mucha dificultad el tema de trabajo en equipo. Y para lo que vamos a hablar de vigías del patrimonio, es esencial el trabajo de red. O sea, un coordinador de vigías del patrimonio solo no puede hacer nada. En Envigado, en Sabaneta, en Itagüí, en Yondó, en Caicedo, en San Vicente Ferrer, en cualquier ciudad, se necesita el trabajo en equipo. Nos da una enorme dificultad. Yo diría que lo primero que nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo es aprender a deponer nuestros intereses personales, personalistas, egoístas. Uno muchas veces ve que alguien sabe, pero no se atreve a transmitir, a entregar, a compartir esos conocimientos. Y es muy importante que, por ejemplo, en nuestros grupos realicemos un trabajo de formación de liderazgo alrededor de la red. Eso es supremamente importante. Me parece que el elemento esencial y una de las cosas, independiente de los temas económicos, uno de los elementos de estructura social es aprender a trabajar en red. Por eso hago un homenaje muy especial al trabajo de Gustavo, al trabajo que hacen las personas que ingresan a la red y cómo cada cual va a su manera y según sus condiciones, según sus posibilidades, va colocando un granito adicional para que la red pueda ser un elemento transmisor. O sea, lo que tenemos que hacer es cómo transmitimos nuestros conocimientos, cómo transmitimos nuestro deseo de fortalecer el tejido social, porque dentro de toda la problemática que nosotros tenemos, dentro de los modelos, tenemos dos condiciones que nos hacen muy difíciles el ejercicio de la vida ciudadana. Uno es el modelo económico que tenemos y que afecta enormemente el patrimonio, y el otro, el sistema político. Esos dos elementos son dos elementos fundamentales que deterioran
de una manera u otra el patrimonio cultural, y es con el que nos enfrentamos en el día a día. O sea, el problema gira de la voluntad política, el sistema político y el modelo económico. Ese modelo es muy difícil. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, la conurbación de las ciudades afecta enormemente el tema del patrimonio. Y, por ejemplo, igualmente, el patrimonio más importante es el ambiental. Y ese lo deterioran esos dos elementos. Esta charla la hemos denominado Ser Vigía, una oportunidad para generar arraigo. Ahora vamos a ver una exposición, un argumento que esgrimió García Márquez, que es el que le da el nombre a los vigías del patrimonio. Esa oportunidad que nos da a ser vigía con todos esos dos enemigos que tenemos, que los tenemos que volver fortalezas, el modelo económico y el sistema político, lo tenemos que volver un aliado que fortalezca el proceso, y tenemos que ver la forma como esos modelos y ese sistema va teniendo una variación, pero no es de cambiar un presidente, no es de cambiar un alcalde, no es de derrocarlo, no es de imponer, no es de construir tejido social desde la base. Eso es lo que tenemos que hacer. Los vigías del patrimonio tienen por esencia, por la naturaleza fundamental, ser un voluntariado. El voluntariado, pues, es una de esas opciones de trabajo social por la comunidad que inicialmente, pues, se ha utilizado mucho posteriormente de las guerras, porque aparece en el tema de salud, un elemento fundamental. Y el patrimonio, pues, necesita tratamientos de salud permanentemente. Aquí tenemos el logo de Vigías del Patrimonio que utiliza el ministerio, y fundamentalmente tiene un ojo, pero yo siempre he dicho que tiene algo muy particular esa imagen, que es que no tiene boca. O sea, el vigía mira, pero bueno, ¿y cómo hacemos para transmitir? Yo al señor director del programa a nivel nacional le dije, a mí me parece que ese logo hay que ponerle una boquita, porque es que no, pues está bien que no tenga oídos, pero que no tenga boca. O sea, que el vigía ve y se queda callado. O sea, no hay cómo. Y si medio puede hablar, no es escuchado. Y ahora vamos a analizar por qué muchas veces no somos escuchados. ¿Cómo surgió el programa de Vigías del Patrimonio? Les decía ahora que en 1999, pues con una reunión del Ministerio de Cultura con Gabriel García, que es el que aparece como el padrino, se dice que proteger el patrimonio cultural con los escasos recursos económicos con los que contaba el ministerio. Y hoy, 2 décadas después, estamos en la misma situación. El ministerio sigue con escasos recursos económicos. Y entonces, como no hay recursos, entonces dicen, entonces organicemos unos grupos de vigías voluntarios. A esos grupos hay que ponerles no solamente unas herramientas, sino también darle unas fortalezas particulares y generar, por ejemplo, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Generar que en los planes de desarrollo de los municipios los vigías del patrimonio estén incluidos. Afortunadamente, desde hace un año hacia acá, el ministerio designó una persona que se ha vuelto doliente del programa. Y lentamente, si ustedes, por ejemplo, ingresan a la página del ministerio, ya ahí tenemos un apartado especial. Ahora, en esta presentación les voy a compartir que lo hice textualmente, copié y pegué estas partes, porque es lo que dice el ministerio de lo que el deber ser. Pero recuerden que el deber ser muchas veces solamente está como una posibilidad, pero para que el deber ser sea una realidad, lo tenemos que potencializar, pero no lo potencializamos nosotros solos, no, los potencializamos con y a pesar de esos dos ingredientes que les hablé, el sistema político y el modelo económico. Dijo García Márquez que el patrimonio no son solo los monumentos,
porque el patrimonio son muchas otras cosas. Yo le digo a los chicos en las instituciones educativas, cuando hago los talleres, que patrimonio es lo que uno considera que es valioso. Por ejemplo, les digo, dentro de unos años, 15, 20 años, cuando hablo con los jóvenes que están en 10 y 11, les digo, vea, seguramente algunos dentro de 10 o 15 años serán padres o madres. Y un día les preguntarán a su hijo, ¿dónde está su papá? ¿Dónde está su mamá? Y dirán, por allá está peleando con un alcalde porque le quieren borrar el grafiti que pintó hace 15 años. Porque eso es el patrimonio. Hoy lo vemos como algo cotidiano. Pues, por ejemplo, todos los elementos que tenemos en cualquier municipio que consideramos patrimonial. Hace unos años fue una construcción común y corriente. Nosotros, por ejemplo, en Envigado tenemos la casa de Arango. Pues esa casa hace 80, 100 años no tenía ninguna significación. Con el transcurrir del tiempo y con las condiciones que le imprimió la maestra de Arango, pues se logra que tenga esa categoría. Eso mismo pasa en cualquier municipio. Entonces, pero el patrimonio no es solamente eso. Hoy vemos cosas de la vida cotidiana que no tienen ninguna importancia, que es la misma historia que les hablo a los niños pequeñitos. Cuando un niño escucha donde su abuela que, por ejemplo, el corazón de Jesús está todavía empotrado en algunas casas, sobre todo en los municipios, en un sitial especial. Y si no está en un sitial especial, porque ya lo hayan movido y lo cambiaron de pronto por el equipo de fútbol o por un paisaje, su madre, la abuela, sí lo considera como un elemento fundamental. Y muchas veces cuando esa abuela fallece hay una serie de imágenes religiosas o la camándula o la Biblia y todo el mundo empieza a considerar que ese es el patrimonio familiar importante. Y García Márquez también dice que el vigía es aquel que está en el faro y cuida el horizonte. Esa es la definición y eso es lo que nosotros tenemos como un elemento. Ser el faro, pero ¿el faro de qué? De eso que es patrimonial. ¿Y qué es lo que es patrimonial? Lo que es valioso. Muchas veces tenemos cosas valiosas que no tienen declaratoria patrimonial. La declaratoria la analizaremos de pronto otro día en otra charla, si me vuelven a invitar, todas las implicaciones positivas y negativas que tiene. Porque no solamente porque se declare un bien, se va a conservar. Y si de pronto el bien es de un particular, se va a afectar enormemente. Y cuidar el horizonte, pues resulta que el horizonte es el futuro. ¿Y dónde está el futuro? En lo que hagamos con los niños y con los jóvenes, teniendo en cuenta que el futuro no son los niños y los jóvenes. No, esa es otra consideración. El futuro son los niños hoy, o sea, los niños no los tenemos que cuidar dentro de unos años, no, a los niños y a los jóvenes los tenemos que cuidar hoy. ¿Y cómo los cuidamos? Independiente de los temas de salud y de educación, es aprendiendo a que se apropien de las cosas. Pero no solamente las cosas materiales, sino también las inmateriales, porque un elemento esencial en nuestro país es que le prestamos de pronto mucho cuidado al patrimonio cultural material, pero hacemos muy poquito por el inmaterial. O sea, consideramos como si ese no tuviese importancia. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué en los colegios no se escucha música colombiana? Y decimos, usted en su casa escucha música colombiana, usted le ha explicado a sus hijos qué es el porro, qué es la cumbia, que es un paso doble, que también hace parte, lo mismo que el tango, de nuestra realidad cultural. O sea, son músicas foráneas, pero hacen parte de nuestro sentir. Porque muchas veces creemos que es que eso hay que dejarlo para que lo resuelvan en la escuela, ¿no? En la casa también podemos hacer esas cosas, porque resulta que es que no lo volvimos a hacer. Yo creo que la gran mayoría de los que tenemos más de 40 años, nacimos en casas donde los fines de semana se escuchaba música colombiana. Hoy no creo que hayan casas donde se escuche música colombiana. Entonces es necesario que eso
Hablemos de esos temas. Hoy, por ejemplo, cuando hemos estado en el tema de pandemia, pues una de las falencias graves es que nos valimos mucho de la tecnología y lo único que encontramos fue culturas foráneas. Todos los que de una manera u otra estuvieron conectados con Netflix, pues era muy poquito lo que se vio colombiano. Porque si hay algunas cosas, pero alguien dirá, pero eso no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como vigías, empezar a construir, empezar a ver cómo hacemos para fortalecerlo, pero no esperando que los otros los hagan. Objetivo del programa: incentivar la participación comunitaria para desarrollar actividades que fortalezcan la apropiación social del patrimonio y el respeto por la diversidad cultural. Ese segundo, diversidad cultural, hace parte de eso que les estaba hablando, de lo inmaterial. Por ejemplo, tenemos enormes flujos de personas que llegan de otros municipios, inclusive de otros departamentos, y hoy a pesar de otras naciones. Y muchas veces no somos respetuosos, por ejemplo, por los venezolanos, porque traen una riqueza cultural, y muchas veces lo vemos como un hecho solamente problemático, estorboso, peligroso, pero nos hace falta conectarnos con esa cultura para poder empoderar, porque en unos años vamos a ver cómo ese número inmenso de venezolanos, así como han hecho, por ejemplo, en Bogotá, la inmensidad de boyacenses, de santanderianos, de antioqueños, que llegaron a la ciudad de Bogotá, y en Medellín, por ejemplo, todas las migraciones y todo este valle de distintos lugares, unos por violencia y otros por condiciones económicas, que tuvieron que llegar al territorio del Valle de Aburrá y dispararon ese crecimiento de una manera exponencial, en el cual la conurbación del territorio nos sobrepasó y nos da mucha dificultad saber cuál es la diferencia, cuál es el límite entre Bello y Medellín, entre Envigado y Sabaneta, entre Envigado y Medellín, entre Bello y Copacabana, entre Itagüí y La Estrella. Estamos así pegados y eso genera unas condiciones muy particulares. Esos objetivos son propiciar el desarrollo de las actividades locales y regionales, incentivar y fomentar la participación comunitaria. Aquí hay un ingrediente muy especial. Nosotros no hemos podido, señora. Perdón, usted está pasando las diapositivas, es que se quedó en la primera. ¿No ha pasado? No, no ha pasado. Qué bueno que me dijeron. Nos quedamos. Eso sí. Ya sí están pasando. Es que te estaba diciendo por el interno. No. No. Se quedó en la primera. Voy a dejar de compartir y la ponemos entonces no en modo de presentación, sino que la vamos viendo de la otra manera. Vamos a ver si así. Muchas gracias. Y ahí si no me dejan. Compartir pantalla nomás. Ahí la están viendo. Ya la vemos. Bueno, objetivo del programa, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces muchas gracias por la observación. Entonces, el objetivo del programa, acabamos de decir que fundamentalmente la participación comunitaria. Y les decía que hay algo que nosotros no hemos podido entender porque nos hace falta formación política. Formación política no es formación politiquera, no es saber quiénes son los concejales del municipio y quién me puede dar algo, no. Formación política es conocer la Constitución. Formación política es saber cuál es el sistema. Formación política es conocer los ministerios. No qué es lo que puedo yo sacar de allá, sino cuáles son las funciones. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Pues resulta que nosotros estábamos, antes de la Constitución del 91, en un sistema político. Sí, señora. Pásemela. Estábamos en un sistema político que teníamos una democracia representativa. O
sea, nosotros votábamos y el elegido no tenía ninguna responsabilidad con el elector. Hoy existe una figura que se llama la revocatoria del mandato. Tiene unos ingredientes difíciles, pero se puede lograr. Algún día que haya voluntad política de los ciudadanos de revocarle el mandato a un alcalde por ineficiente, por corrupto, por incapaz, pero nunca nos hemos puesto en esa tarea. Aparecen, por ejemplo, que las revocatorias la quieren hacer, son los partidos políticos que perdieron, pero no la ciudadanía que lo pide. Y eso es la participación comunitaria. Entonces resulta que nosotros tenemos una constitución de 1991 que tiene como eje fundamental la participación. Y esa participación va en todos los elementos. Y una consideración adicional es la apropiación de todas de todo lo que es público, de todo lo que es el establecimiento y lo que vivimos en la sociedad. Algunas cosas, por ejemplo, privadas, como lo que hablaba ahorita, una casa que tiene una valoración patrimonial o una escultura o cualquier otro elemento que está en el espacio público, pero que tiene esa condición particular, que la comunidad se puede apropiar de él. Y el otro, el respeto por la diversidad cultural. La diversidad en todos los aspectos. Mire, por ejemplo, que hay algo que es muy agresivo. Hay comunidades católicas muy sectarias y no entienden, por ejemplo, que hay que aceptar la diversidad cultural, que incluye la diversidad religiosa. Entonces, antecedentes como cuáles. Una comunidad resuelve ante la llegada de una iglesia cristiana a su barrio, una iglesia que no acepta imágenes religiosas, que no acepta, por ejemplo, la figura de María como madre de Jesús y que no admite esculturas, bultos de la Virgen, resuelven algunas personas. Vea, pusieron de una iglesia, entonces les vamos a poner una imagen de la Virgen María para que se aburran y se vayan. Eso es una forma de agresión. Eso es una forma de irrespeto cultural, de irrespeto religioso. Tenemos que aprender a convivir con esas diferencias y eso lo podemos hacer los vigías, pero a través de la formación, que ahorita vamos a encontrar elementos que nos van a justificar el cómo hacerlo. Entonces decíamos, cuando tuvimos la interrupción, porque no estábamos presentando, que para consolidar esos objetivos, los objetivos es incentivar y fomentar la participación comunitaria. Porque la participación comunitaria tiene que ver con el cuidado, con la protección, con el embellecimiento, con la limpieza, con el conocimiento de esos bienes de interés cultural o con esas manifestaciones culturales inmateriales que hacen parte de nuestro tejido social. Propiciar el desarrollo de actividades locales y regionales. Pues resulta que es que nosotros no nos podemos separar, aislar, y que por eso les decía que es muy importante el trabajo en red. Porque lo que pase en Apartadó, en Yondó, en Puerto Berrío, pues incide en nosotros. Muchas veces consideramos algo que ustedes lo han visto en el mes de marzo y abril. La ciudad de Medellín, afectada por unos polvos de arena que vienen del Sahara, desierto del Sahara. O sea, hemos escuchado que el aleteo de una mariposa en Oriente nos afecta a nosotros, pero es que nosotros muchas veces nos vemos como desligados, como que si, es que eso es un problema de Cali, eso no es un problema de nosotros. Nosotros aquí no tenemos desabastecimiento, no, eso no importa. Lo que suceda en Cali, en positivo o negativo, nos afecta a nosotros, no solamente porque somos nación. Miren lo que les acabo de decir, por ejemplo, con lo del Sahara. Cuando se han dado esas explosiones termonucleares en Chernobyl y en otros lugares, estoy seguro que si se hacen mediciones de radiación en Colombia, o si se hicieron, algunas partículas de esas llegaron a nosotros.
Lo que pasa es que no creemos que eso no tiene una significación. Entonces, por eso es muy importante esa apropiación y ese trabajo en red y ese trabajo regional. Esos objetivos, pues los tiene el Ministerio de Cultura, que la etapa previa para la conformación, que es lo que vamos a hablar a continuación, la conformación de los grupos de vigías, pues primero que todo, vigías somos todos. Todo el que mire, todo el que observa, todo el que escucha, todo el que presta atención, todo el que tiene una sensibilidad. Porque uno ve y dice, no estamos dejando nada para el futuro. Pero resulta que el futuro no es dentro de 20 años. Por ejemplo, todo lo que ha sucedido en los distintos municipios que se han tumbado casas y casas patrimoniales que aunque no tenían la declaratoria, sí tenían la significación social, pero por distintas razones de ese modelo económico, pues esas casas se fueron a pique. Quienes hoy tenemos la oportunidad, por ejemplo, de ir a Villa de Leyva o a Santa Fe de Antioquia o a cualquiera de los otros municipios que tiene un cuidado y una protección particular, porque hace unos años algunas personas también pensaron, esto hay que conservarlo para el futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer para conservar? ¿Qué vamos a hacer para armonizar? Entonces, en esa etapa previa de los objetivos del programa y para consolidar grupos de vigía, pues primero que todo tenemos que tener el conocimiento. Muchas veces algunas personas creen que eso solamente se puede hacer de buena voluntad. Y la buena voluntad es muy importante, pero se necesita una formación elemental. Y la formación elemental es, ¿qué? Tener un conocimiento del territorio al cual le queremos hacer un ejercicio de vigía del patrimonio. O sea, tenemos que conocer la cuadra donde vivimos, la manzana, el barrio, la zona o la comuna, el municipio. ¿Y qué es conocerla? Pues preguntarnos, ¿este barrio por qué se llama así? Esta calle, ¿por qué está en este sentido y no está en otro? ¿Por qué se delimitaron las vías de esta manera? ¿Por qué tenemos estas esculturas? Nosotros tenemos una condición muy especial que la he dicho permanentemente. Hombres y mujeres. Caminamos por ciudades que ignoramos completamente. Pasamos por encima de las esculturas, por encima de todos los referentes culturales y no los miramos. Nunca, por ejemplo, nos detenemos a preguntarnos por qué el templo de mi municipio, el templo principal, se llama en nombre de un determinado santo. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque eso nos va a dar una significación cuando le escogieron el nombre. ¿Qué se pretendía cuando un templo lo escogieron a la Madre Inmaculada, a la Dolorosa, a San Antonio, a San Benito? O sea, ¿por qué se escogió ese? ¿Por qué el parque de mi municipio tiene este nombre? ¿Por qué los barrios se llaman de esta manera? ¿Por qué mi municipio se llama San Vicente? ¿Por qué se llama Apartadó? ¿Por qué se llama Chigorodó? ¿Por qué se llama Mutatá? ¿Por qué se llama Envigado? ¿Por qué se llama Sabaneta? ¿Por qué se llama Medellín? ¿Por qué vivimos en un departamento que se llama Antioquia? ¿Y por qué hay una provincia que se llama Antioquía? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Para poder tener un arraigo, que es lo que nos va a dar el sentido de pertenencia. Porque imaginémonos que el nombre nuestro, que yo no me llamase John Fabio, sino que me llamase Gustavo. Entonces yo pensaría, si yo me llamase Gustavo, ¿cómo me comportaría? ¿Cómo sería? Si yo me llamara Rodolfo, si no me llamo Beatriz, sino Marta. Eso cambia. Lo mismo cambia un municipio. El nombre tiene una característica fundamental. Hoy, por ejemplo, hablamos de la energía y eso da una vibración. Entonces, tener ese conocimiento, tener la identificación y poder hacer la valoración del patrimonio. Para no entrar, por ejemplo, en contradicciones y en choques, por ejemplo, con lo que pasa con los muchachos con los grafitis. Lo que hay que explicarle a él y lo que hay que hacer es, vea,
Vamos a explicarle por qué es que no es conveniente rayar la casa de la cultura. Pero si él no tiene un sentido de pertenencia con la casa de la cultura, le importa nada hacerle un rayón. Y además él considera que eso no tiene ninguna significación. Entonces, eso es lo importante de esa etapa previa para la conformación de los grupos. Saber de qué es lo que vamos a hablar. Tener ese conocimiento de por qué yo vivo ahí y qué es lo que hay alrededor. El ministerio lo tiene en 2 líneas. Una de comunicación, socialización y divulgación. Pero para que esa línea se pueda desarrollar, tengo que tener la parte inicial de la etapa previa necesaria, que es el conocimiento, la identificación y la valoración. Si yo no conozco, no puedo comunicar, no puedo socializar, no puedo divulgar. Ya cuando tengo esa parte, yo tengo mi grupo y ya tenemos esa parte, la hemos trabajado, la etapa previa y la línea 1, comunicamos, socializamos, divulgamos. ¿A quiénes? A los vecinos, a los estudiantes, a los profesores, a los concejales, al alcalde. Muchas veces el alcalde no lo sabe. Y entonces ahí viene el que inocentemente peca, inocentemente se condena, porque es que él no sabía. A él le tenemos que decir, mire alcalde, esto tiene esta importancia. Porque, por ejemplo, se habla mucho hoy que se pierden las chimeneas de distintas industrias. Y un alcalde que llega, que tiene formación de abogado, o que tiene formación de ingeniero, o de médico, él no sabe siquiera, y de pronto tiene 30 años o 40, y resulta que esa fábrica la cerraron hace 20 y pico, 30 años, cuando él estaba pequeñito. Él no tiene idea de la importancia de esa fábrica. Él no sabe que esa fábrica fue para la que sirvió, para que ese municipio llegara a donde llegó. Que el puerto, que hoy ya no produce, por ejemplo, en las riberas del Magdalena, ese puerto fue el que hizo construir un municipio como Puerto Berrío, o como cualquier otro municipio que está en la ribera del Magdalena. Y él no sabe eso. Después de eso, la línea 2 es la conservación. La protección, la recuperación y sostenibilidad y disfrute responsable del patrimonio. Eso solamente, la línea 2 la podemos desarrollar en la medida en que hubiésemos cumplido las 2 primeras. O sea, una sola línea, pero el eje central, que era el previo, el del conocimiento y la identificación, la podemos hacer cuando tenemos una masa de ciudadanos a los cuales les hemos contado y los cuales se han ido apropiando. ¿Para qué? Para poderle decir al alcalde, alcalde, mire, este puente que tenemos no lo vaya a tumbar. Imaginemos, por ejemplo, los que conocemos en Medellín el puente de Guayaquil. Pues ese puente tiene una especial significación patrimonial, arquitectónica, histórica, porque cumplió esos requisitos previos. Y hoy un alcalde le quedaría como muy complejo, aunque ya estamos viendo cómo se ha ido perdiendo esa identificación. Entonces llega el momento y dicen, a nadie esto le importa, y precisamente por eso se procede. Y unos pocos enamorados nos quedamos dolidos. Lo tumbaron y el resto de la comunidad no le interesa porque nadie se lo ha dicho. O sea, porque no hemos tenido la oportunidad, porque no hay cátedras locales de educación patrimonial e histórica, porque no hay información en redes, que es lo que tenemos que construir. Las características del programa es convocar a la comunidad a participar y movilizarse en torno al patrimonio cultural. O sea, movilizarse es, por ejemplo, estar permanentemente sobre los dirigentes. Vea, eso hay que cuidarlo, eso hay que protegerlo, porque lo tenemos interiorizado. Propiciar las expresiones de la creatividad y el ingenio de los grupos humanos para captar y activar los recursos culturales del entorno. Estas son las características del programa de vigías, que quien las estipula, el ministerio, y son las que nos sirven a nosotros para poder saber a qué nos enfrentamos cuando conformamos un grupo. Que el grupo no necesariamente se ha de conformar para que sea lo que me ha dicho tantas veces Gustavo, para que sea muy grande, porque por ejemplo con las condiciones de
de pandemia hoy? Pues a atender un grupo en un recorrido patrimonial de 15, 20 personas es muy complejo. Entonces hay que hacer grupos más pequeños en este momento para adaptarnos, pero con esos elementos previos. Adicionalmente nos trae como características que los grupos contribuyen a la generación de capacidades locales para la valoración, gestión y salvaguardia efectiva del patrimonio cultural. Salvaguardia efectiva es que es necesario, que ya es un tema más complejo, tener un aprendizaje, un conocimiento sobre los planes especiales de salvaguarda. Eso ya es algo adicional, que en ese proceso de los vigías se necesita una cualificación, se necesitan unos profesionales para diseñarlos, para implementarlos, para que se vuelvan una realidad. Otra característica, fomenta la creatividad, el liderazgo. Uno de los males más grandes que tenemos y que lo estamos viendo en esta situación de orden público nacional es el liderazgo. Carecemos de unos líderes positivos, tenemos líderes negativos, pero necesitamos unos líderes positivos que seamos capaces de encauzar las comunidades hacia el logro de objetivos adecuados y pertinentes para todo lo que sucede, no solamente en el tema patrimonial, sino en todos. Adicionalmente, la recursividad y el ingenio de los grupos humanos, porque es que el patrimonio se ocupa de todo. Además, promueve la creación de lazos entre los integrantes de una misma comunidad. Hoy, por ejemplo, tenemos un problema adicional en casi todas las comunidades, ya inclusive hasta en los municipios. ¿Cuál es ese ingrediente que deteriora el tejido social? Las unidades cerradas. Las unidades cerradas se vuelven unos enclaves blindados. O sea, el único contacto que tienen con el municipio es que les llega la cuenta del predial. Y si hay valorización, la cuenta de valorización y la de servicios públicos. Y son personas que llegan a ese municipio y no tienen arraigo con esa comunidad. Y es necesario tener mucho cuidado con cómo los municipios se están saturando con el tema de, por todas partes, unidades cerradas, con el argumento de la seguridad. Entonces, esas características del programa nos sirven para eso. Aquí ya venimos al para qué, las etapas para la constitución del grupo de vigías. Primero lo dijimos, la identificación. ¿Identificación de qué? ¿De quiénes vamos a conformar el grupo? ¿De en dónde lo vamos a conformar? Eso está en esa parte de la identificación. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los bienes patrimoniales? ¿Qué es lo que vamos a proteger? Porque muchas veces algunas personas solamente con la emoción quieren proteger cosas que no tendrían esa categoría de patrimonial, que es, por ejemplo, una casa muy bonita, pero es una casa que no tiene un arraigo, y sin embargo la gente se empeña. Entonces, la identificación, la conformación, ejecutar ese grupo, o sea, identificarlo, llenar unos formularios que ingresa uno a la página del ministerio. Lastimosamente, el Instituto de Cultura, pues hasta antier, todavía no había abierto cómo uno escribir el grupo de vigías. Yo no he podido escribir el grupo de vigías de Envigado en el instituto porque no aparece en la página nada para poderlo inscribir. En el ministerio sí, porque hay un doliente. Hay un señor de apellido Convariza, que es un hombre doliente del grupo de vigías del patrimonio, que es el que nos va a permitir la acreditación. Ahora vamos a ver quiénes son los que pueden hacer esa inscripción. Y después de ya estar acreditados durante un año, estar haciendo unas actividades y presentar unas propuestas al Ministerio de Trabajo de lo que vamos a hacer, pues viene la renovación. Al año siguiente uno inscribe la renovación. Esa conformación, ya lo dijimos, que el elemento fundamental es la identificación. ¿Dónde vamos a conformar el grupo? ¿Qué es lo que vamos a contar? La historia y el patrimonio, cómo se entrecruza un elemento fundamental que afecta al patrimonio, la historia económica del territorio. Si ese territorio tenía una vocación industrial,
Seguramente ya cambió y donde estaba esa industria ya hay un ¿qué? Una unidad cerrada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa unidad que normalmente quienes van a llegar a vivir allá, pues son personas que no son oriundas del territorio? Entonces, la conformación nos la va a determinar. Aquí nos dice el ministerio, lo copié textual. Ustedes ingresan a la página del ministerio, Vigías del Patrimonio, colocan la pregunta en Google o en cualquier otro buscador, conformación de grupos y los lleva ahí. ¿Cuál es lo que ellos nos están diciendo? ¿Quién lo puede hacer? Cualquier ciudadano puede iniciar un grupo de vigías del patrimonio, inscribiendo un correo electrónico a vigíasdelpatrimonio@milcultura.gov.co. ¿Qué es lo que va a colocar ahí? El municipio donde lo va a instaurar, el departamento, y cuál es la preocupación por el patrimonio cultural que ese grupo tiene. Eso ya, listo, con eso queda inscrito el grupo de vigías. Segundo, a partir de allí el ministerio contacta al grupo con un coordinador, a través del coordinador departamental, que el de Antioquia yo no sé qué es lo que hace, que no ha podido habilitar un enlace para hacer una inscripción. Pues si se hace en un formulario de Google tan fácil, yo no puedo entender por qué una página del instituto no está actualizada para hacer eso. Se acompaña la formulación del proyecto para la vigencia actual. Como en Antioquia no está habilitado, entonces lo hacemos directamente al Ministerio de Cultura Nacional. Segundo, después de tener la identificación y conformación y cumplir esos dos elementos, de cualquier ciudadano envía el correo con la lista de los nombres de las personas y del objetivo que quiere o la preocupación existente para el grupo de vigías. Segundo, viene la ejecución. El grupo lleva a cabo las actividades definidas en su proyecto dentro de la vigencia actual. En ese proyecto inicial dice, vamos a hacer 10 recorridos en el año. Entonces, al año siguiente pasa el informe. Señores ministerio, hicimos los recorridos, los días tales, fueron tantas personas, y envía una o dos fotografías de esa actividad y solicita la renovación cuando ya está constituido. La acreditación, una vez evidenciados los avances del proyecto, el grupo de vigías solicita la acreditación mediante el coordinador departamental o directamente al ministerio. Y después hará la renovación. Los grupos acreditados que deseen renovar su acreditación escriben un correo electrónico a ese mismo que les había dicho, que ustedes lo pueden copiar pues ahora, pero en la página del ministerio lo van a encontrar. vigíaspatrimonio@mincultura.gov.co. Muy fácil, es para la renovación. Esa es la forma más sencilla de poder hacer esa acreditación, esa inscripción. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos grupos? Primero, ¿cuál es el propósito? Lo habíamos dicho antes, pero lo reiteramos. Conocimiento y valoración del patrimonio cultural, que comprende, entre otros, planes de trabajo encaminados hacia la realización de inventarios, identificación del patrimonio cultural y estudios acerca del patrimonio nacional, departamental y del municipio donde nosotros estamos o del barrio donde lo estamos haciendo. Segundo, la socialización y divulgación, que ya lo habíamos dicho antes, contarle a los otros, ir, por ejemplo, a una escuela y pedirle a la profesora, vea, yo la acompaño en el tema de sociales, para que les contemos la historia del municipio. Pero para eso yo tengo que ir bien informado para hacer el taller con los niños y organizar un grupo de vigías del patrimonio niños. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan dolientes, pero no dolientes en el futuro, no dolientes ya. Y entonces uno les pone de tarea a los niños. Bueno, van a ir a la casa hoy y le van a preguntar al papá y a la mamá o a la abuelita por qué el barrio donde ustedes viven se llama así. Listo, eso hace que empiece a generarse esa inquietud. Otra, porque el municipio. Otra que recurro particularmente en Envigado. Tenemos un personaje insigne en Envigado, que los invito a todos, a los propios y a los que no son de Envigado, buscar a Fernando González.
leer algo de Fernando González. Tiene un libro fundamental para los vigías, Viaje a pie. ¿Qué es lo que hace un vigía permanentemente? ¿Qué hizo Fernando González? Hizo un viaje a pie saliendo de Envigado a Manizales y relató qué fue lo que encontró ahí. Y esa es la tarea, por ejemplo, que hacemos con los niños de una institución educativa. Bueno, el domingo donde vayan a ir, si salen a dar una vuelta con el papá y la mamá, pregúntele por dónde van a caminar. Y si encuentran una escultura, pregúntele al papá si él sabe quién está ahí. Si es un Simón Bolívar, si es un Santander, si es como nosotros tenemos en Envigado un Marceliano Vélez Barreneche, pregúntele a él si él sabe. Y si el papá no sabe, le vamos a contar. O sea, ustedes vienen aquí si el papá no sabe, y yo les voy a contar, y usted le explica al papá por la noche cuando él venga de trabajar, usted le explica, vea, la escultura que está en el parque es de fulano de tal, para que el papá aprenda. O sea, nosotros vamos a, así como en la caricatura, educando a papá. Entonces eso lo podemos hacer con los niños. Para finalizar, pues tenemos un resumen. ¿Qué es Vigías del Patrimonio? Lo dijimos, es una estrategia de participación ciudadana. Eso es fundamentalmente. Es un trabajo voluntariado, que un día debemos de buscar la forma de que eso sea pago, porque todo el esfuerzo que hay que hacer, si se deja solamente en el voluntariado, pues resulta que una persona lo hace cuando le queda tiempo, porque si le toca rebuscarse su manutención, entonces es muy complejo. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Un pensionado, una persona que tiene dinero, o una persona que alguien le da su manutención, y el ideal es que exista una forma de contribución. Porque, por ejemplo, si se van a hacer unos recorridos, esos recorridos necesitan unos gastos mínimos. Primero, pues la persona que lo va a hacer tiene que conocer el territorio, tiene que dedicar un tiempo a conocer la historia, eso necesita un esfuerzo. Después tiene que hacer la salida, los que participan han de necesitar una hidratación, una alimentación, y al mismo tiempo, como otro ingrediente especial, es que todo ese tema patrimonial, en esta coyuntura nacional de que Colombia se volvió una inmensa bodega, porque acabamos con la industria nacional, o sea, por unas razones pues que ahora no vienen al caso, pues resolvimos que la industria nacional se acabara y acabamos con todo. O sea, las grandes fábricas se terminaron. Hoy todo lo tenemos que traer importado. Inclusive importamos productos agrícolas en un territorio tan rico. Entonces, eso lo estoy mencionando porque hace parte de que un día ese voluntariado tiene que tener una forma, un mecanismo de contribución económica para que se multiplique. Pues una de las razones por las cuales somos tan pocos los grupos de vigías del patrimonio, los grupos en Colombia no llegamos a 100. Grupos realmente formados y que hagan un trabajo permanente, no llegamos a 100. Y tenemos 1.100 municipios. Entonces, algo tiene que estar sucediendo una vez que eso no ha tenido el impacto, teniendo en cuenta que esa reunión de Gabriel García Márquez con la ministra fue en 1999. Van 2 décadas y no hemos crecido. Apenas en el último año estamos teniendo una mayor reconocimiento, porque ni siquiera aparecíamos en la página web del ministerio. Y para finalizar, pues en el elemento que tenemos como último es un cuerpo, los grupos de vigías del patrimonio operativo, que busca el encuentro entre el Estado y la comunidad. ¿Todo esto con qué propósito? Reconocer, valorar y divulgar el patrimonio, con personas que sean proactivas. Para ser proactivos tiene que ser sensible al tema de memoria, al tema de historia y al tema de apropiación. Ya los detalles particulares de cada uno de estos elementos para poder desarrollar los grupos, porque es que conformar un grupo es relativamente fácil. Lo especial es que primero no adquiere el conocimiento del territorio.
ayude a generar la apropiación, haga la divulgación y busque los mecanismos adecuados para que el grupo se expanda. Pero, por ejemplo, nosotros en Envigado llegamos a tener un grupo que está en más de 100 personas, pero activos son 20, porque los otros son solamente personas que participan para el día que resulta como que estoy desprogramado y donde hay un recorrido. Entonces lo que tenemos que hacer es constituir personas que nos volvamos multiplicadores. Por eso me parece muy buena la propuesta de Gustavo. ¿Multiplicadores de qué? Multiplicadores de grupos, pero no para que uno se quede en el grupo, sino para que sea capaz de generar otro adicional. Este es así muy a grosso modo el contexto para la conformación de un grupo de vigías del patrimonio, los requisitos mínimos, pero sí las condiciones fundamentales que ha de tener quien se vaya a apropiar para ser el coordinador, para generar un proceso de divulgación y de expansión y de crecimiento. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Claro que sí, John Fabio, muchas gracias por la exposición. El amigo John Alexander Cardona Necotli había levantado la mano. Buenas noches, profe John Fabio Valderrama. Para mí es un honor escucharlo y verlo, literalmente una clase magistral. Por eso yo me voy de acuerdo al libro de guía de naturaleza para guías de naturaleza en Colombia. Es un libro actual que tiene 3 mensajes, 3 palabras mágicas. Profe, yo me corregí, pero yo creo que estas 3 C, si uno las aplica para la vida, para el trabajo, para la educación, creo que todo va a fluir, todo va a prosperar. Y son las 3 palabras de contemplar, comprender y conservar. Como guía, como vigía, usando estas 3 palabras, creo que todo va a fluir, profe John, porque, es decir, bajo los 4 pilares o los 3 pilares, tanto lo ambiental, lo sociocultural y lo económico, independiente de cuál sea el proyecto y demás, porque es un vigía y está echándole candela al monte y demás. Entonces, una cosa es ser coherente con lo que se dice y se hace, pero siempre y cuando se usen las 3 C, profe John, yo creo que todo va a fluir. Ya me corrige, profe, si estoy equivocado. No, solamente que no son 3, sino 4, porque usted dijo la última, coherente, esa es fundamental. Contemplar, comprender, conservar y coherencia, fundamental. Eso no lo sabía, profe, por eso soy un aprendiz como guía profesional de turismo. Estoy en ese proceso de aprendizaje, pero claro está, bajo unos estudios ya que he hecho antes, pero dispuesto a aprender y a colocar las cosas, dispuesto a aprender y dispuesto a hacer las cosas bien, siempre y cuando todo sea sostenible bajo estos pilares. Gracias, profe John. Bueno, señor, con mucho gusto. Si alguien tiene alguna otra, con gusto. Sí, sería bueno que le diéramos al público desde qué edad puede ser un vigía y hasta qué edad. Bueno, un niño de 5 años puede ser vigía. Lo que pasa es que ese niño no se puede acreditar al ministerio, lo debe el grupo lo acredita una persona con cédula de ciudadanía. Eso es lo que pide el ministerio. Pero, sin embargo, si aparecen grupos juveniles, el ministerio le da un tratamiento particular. Porque, por ejemplo, yo estoy tratando de acreditar un grupo que tengo ya conformado de jóvenes de una institución de Envigado de bachillerato que lo quieren hacer, que son de 10º y 11. Y yo voy a hacer como un guía de ellos mientras tanto, mientras el ministerio los acepta, porque ya en un año tendrán cédula de ciudadanía y ellos serán independientes. Ellos están muy interesados en el tema ambiental. O sea, que un grupo de vigías se puede conformar con niños desde los 5 años de edad. Sí, los niños, sí, la conformación de los grupos, claro. Y solamente que el ministerio le va a pedir es que haya un adulto responsable, porque recuerde todo el compromiso. Pues resulta que ese niño no va a tener el conocimiento, él va a tener la sensibilidad y el deseo de aprender. Y el adulto es el que se tiene que encargar, porque lo primero que tiene que hacer es conocer el territorio.
y tener un contexto de dónde está ubicado, porque el municipio no es aislado, o sea, no podemos hacer contexto histórico de apartado sin saber que a un lado tenemos a Turbo, que tenemos a Mutatá. Tenemos que tener ese contexto. Lo mismo Envigado, no podemos hablar solamente de Envigado desconociendo a Sabaneta, a La Estrella, a Bello. Y no existe límite de edad, ¿cierto? Sí, no, al final no, ya lo único importante es que esa persona tenga una mente despierta y unas posibilidades físicas para hacer los desplazamientos, cualquier edad. ¿Quién más quiere preguntar? ¿A partir de cuántas personas se puede Fabi, una conformar el grupo de vigías? Acá en Envigado, ¿cuántos hay inscritos o cómo funcionan? Hay 2 grupos inscritos. Uno, el que tiene don Javier Romero, y el otro, el que lidero yo, que es un grupo del municipio de Envigado. No hay, pero el de don Javier está inscrito, pero yo nunca le veo actividades, y él mismo esta semana dijo que él no tenía tiempo, y las personas que estaban en el grupo, ayer hicimos una reunión con él, y dijo que las personas del grupo no tenían tiempo de hacer esas actividades. Entonces, en resumidas cuentas, solamente lo estamos haciendo nosotros, y el trabajo que hace Gustavo. ¿Y tú cuándo empiezas de nuevo? Porque con la pandemia todo se paralizó. ¿Cómo vas a hacer o cómo es la cosa? El tema se ha vuelto a reactivar, simplemente que hemos tratado en lo posible de ser muy prudentes, porque a pesar de que es necesario reactivar la economía, pues llevamos ya casi 6 meses en un pico de la pandemia a toda hora, y no quiero que una persona, aunque vamos a empezarlos a hacer de a 5 o 6 personas, a hacer salidas. ¿Cómo empezamos ahora? Con las visitas a Casablanca. Empezamos a hacer visitas a Casablanca martes y jueves, grupos de 5 o 6 personas. No lo hemos publicado en el grupo porque inicialmente estamos llevando fundamentalmente jóvenes, porque ellos ya van a salir a vacaciones de mitad de año, y en ese momento pues vamos a llevar a los adultos. Entonces ahorita hemos estado llevando niños de instituciones educativas y de la Escuela de Artes de Oro Arango. ¿Y Gustavo cómo lo está haciendo? Con esta red, Gustavo lo está haciendo con esta red, o sea, es que la más importante, que él está dinamizando, o sea, lo que dijimos al inicio, y Gustavo también hace recorridos, o sea, Gustavo también ha hecho algunos recorridos con grupos más pequeños, no solamente en Envigado, o sea, Gustavo ha hecho un trabajo muy especial, por ejemplo, con los museos del Valle de Aburrá. O sea, Gustavo ha hecho un trabajo ya. Lo que pasa es que Gustavo es de las personas que trabaja más callado que haciendo escándalo. Sí, porque no tengo, pues, no tenía como conocimiento. ¿Dónde se puede encontrar o cómo podemos hacer? Bueno, sí. ¿Quién más? Y ahorita Gustavo les expone lo que él ha hecho, que ha hecho bastante con la Asociación de Padres y con esta red. ¿Quién tiene otra pregunta? También sería bueno que la gente supiera a partir de cuántas personas se conforma el grupo de vigías. Pues el ministerio pide de 5 a 6 personas, porque el ministerio lo que está solicitando es que haya un coordinador que cumpla esos requisitos, que conozca el territorio, que quiera hacer divulgación y que quiera hacer apropiación. Entonces 5 o 6 personas apenas es. Además, porque se vuelven muy engorrosos grupos muy grandes. ¿Esas 5 o 6 personas pueden ser familiares? Sí, eso no tiene ningún problema. Pueden ser hermanos, padres, hijos, eso no hay ningún problema. También sería bueno que compartiera su teléfono, porque de varios municipios desean crear sus grupos de vigías y le van a pedir asesoría. Bueno, aquí lo voy a colocar en el chat. Cualquier persona me puede llamar o puede escribir al correo, que también se los voy a colocar ahí, y lo que necesiten para la conformación o para una charla, si creen que yo les pueda ayudar, estoy gustoso. Del tema de historia de Antioquia, pues algo conozco.
no solamente de Envigado. Yo no tengo ningún título universitario. Ahora me puse a estudiar una técnica en gestión cultural, hice la tecnología, pero sí lo que he sido siempre ha sido un lector. Y eso me ha dado un bagaje y me ha interesado mucho el tema histórico, económico, sociológico de este país, porque es un país muy difícil de comprender. Y solamente se puede entender en la medida en que uno como que contextualice eso como para poder analizar hacia dónde vamos. Por ejemplo, para poder entender este momento presente, a dónde nos va a llevar. Y eso solamente lo hace uno con un conocimiento de antecedentes. Yo le hago una pregunta, digamos ahora con este tema que ha sido, pues, ha habido tantas marchas y tan vandálico. Entiendo que tumbaron una puerta de donde quedaba, ¿cómo es que se llama? El ferrocarril, que era de años, ahí eso, ahí simplemente ya se destruyó y ya, ¿cómo queda esa parte del patrimonio? Pues, vea, esa es una estación que aquí tenemos un doliente muy especial que es Carlos Gaviria. Esa estación tiene unas condiciones muy particulares que seguramente el instituto, la gobernación, pondrá tarea, ojalá sea rápido, porque esa situación vandálica, no solamente con ese, sino que igualmente hay algo para analizar y que lo tienen que hacer los grupos de vigías, lo que está sucediendo con las esculturas de los españoles. O sea, si ese sea el mecanismo más adecuado, que eso se debe someter como a un análisis. Porque, por ejemplo, con algunas personas les he dicho, es que hay situaciones del pasado que son irremediables, o sea, ya sucedieron y entonces les dije a ellos, ¿qué vamos a hacer con el idioma español? Si hablamos español, entonces, ¿en qué dialecto vamos a hablar? Si pertenecemos, la gran mayoría, hemos sido bautizados en una iglesia católica. Puede que alguien diga, yo no me siento católico, a mí no me gusta esa jerarquía, pero la iglesia católica ahí está. Otra cosa es la práctica que yo haga frente a ese criterio especial, pero con el respecto a ¿por qué hubo un grupo vandálico con esa estación? Pues lo primero que sucede, primero es la ignorancia y lo segundo unas condiciones coyunturales del momento cuando volvieron ese puesto de la estación como un fortín militar, lo acabaron. Sí, qué tristeza. Carlos está por ahí, por si Carlos quiere hablar. No, Carlos salió. Ah, bueno. No, Carlos se fue porque tenía una reunión, tenía una clase, bueno. Ana Tortúa, soy guía turística, estoy terminando la formación y me interesa ser vigía y certificada. Ana, ¿de qué municipio nos escribes? De Sabaneta. Bueno, entonces les seguimos contando. El propósito de esta charla es para que ustedes conozcan cómo se forman los grupos de vigías, en qué consisten y cómo se pueden inscribir. Ya John Fabio en la exposición nos habló de eso. Los grupos de vigías pueden ser en el término cultural, que es donde nació el programa con el Ministerio de Cultura, pero también hay otra temática que es la parte ambiental y la parte de turismo patrimonial. Son como las tres ramas más en que se basa el ser vigía de patrimonio. Eso lo puede conformar cualquier persona y puede ser un grupo familiar, un grupo de amigos, un grupo de vecinos. Lo que más interesa es que tengan claro sobre el tema que van a trabajar. Pongo un ejemplo, van a trabajar sobre el ejemplo de la gastronomía, van a trabajar sobre el tema de la música, caminos ancestrales, o desean trabajar un tema ambiental como el avistamiento de aves o como la reforestación. Entonces, es tener identificado qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les interesa, y ya luego se conformará el grupo, colocarles un nombre y hacer la respectiva certificación.
En este momento, esta red la creamos fue el año pasado. La historia, así para simplificar, fue la siguiente. Nosotros en Envigado, en compañía de John Fabio y don Carlos Gaviria, iniciamos unos recorridos con cultura y también con medio ambiente en el municipio de Envigado. Posteriormente nos dio curiosidad por ir a los municipios vecinos y vimos con preocupación que la mayoría de los vecinos desconocían el trabajo que hacíamos en Envigado y viceversa. Entonces ahí nos dimos a la tarea de empezar a llamar a los vecinos, de empezar a llamar a los demás municipios cuando llegó la pandemia, y les digo, bueno, estamos en esta idea de intercambio de conocimientos, de que podamos conocer lo que ustedes hacen y que es rico crear una red de patrimonio ambiental que no existía, que es rico crear una red de turismo cultural que tampoco existía, y ahí fue donde empezamos a llamar municipio por municipio, hubo muchos interesados y empezamos con los programas de estos de patrimonio cultural y ambiental. Ya con este llevamos 54 programas, hemos hecho cursos de turismo y lo que sigue ahora, en la medida de las posibilidades, es empezar a visitar varios municipios, los que de pronto estén interesados en entrar a los grupos de vigía, ir allá a asesorarlos y empezar la formación en los municipios donde no existen los grupos de vigía actualmente. Esa es la idea del programa. Bueno, yo creo que si no hay ninguna otra inquietud, pues ahí están mis datos, si quieren me escriben, me llaman, estoy dispuesto, igual que Gustavo, para trabajar, para sacar las cosas adelante, o sea, para ser lo que dice el ministerio, ser proactivos y para aprender a entender más en dónde vivimos. Es que muchas veces nos dan una enorme dificultad porque esto es un estado de cosas muy contradictorias. Pero si, por ejemplo, entendemos que existen esos dos elementos que les dije como opositores, no solamente al patrimonio, sino a toda actividad cultural, porque el cine, el teatro, la danza, está inmerso en esos dos temas. Modelo económico de desarrollo y sistema político. ¿Cómo hacer para poderle hacer el quite a esos dos elementos? Y para poder trabajar con ellos, porque el alcalde va a seguir estando ahí, el gobernador va a estar, el presidente también. Entonces, hay que trabajar con ellos de una u otra manera. Y ellos tienen un poder, porque se los entregamos en unas elecciones. Lo que necesitamos es, bueno, ¿cómo hacemos para que el alcalde entienda que esto es muy importante? Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, y tenemos que trabajar en red, trabajar en equipo. También Así es que aislados no podemos. Y también un agradecimiento a todas las personas que nos colaboran. Ana Clarisa ha sido una líder constante aquí en Envigado, es una guía de turismo que ha estado muy pendiente de la parte de patrimonio. Julie Martínez es de pronto la fuerza callada, la que muchas veces nos ayuda con las charlas, a coordinarlas y trabaja muy de la mano con nosotros. John Fabio es una persona a la cual yo diría que le he aprendido bastante junto con Carlos Gaviria. Yo creo que este proyecto nació de todas las cosas buenas que conocimos en la administración de Envigado, de todos los amigos historiadores, de todos los amigos ambientalistas, y con base a todos los conocimientos fue que empezamos a querer transmitir este mensaje y a concientizar a la gente que podemos trabajar en equipo y podemos trabajar en modo Antioquia. Aquí no se trata tanto de figuramientos personales, se trata de multiplicar el conocimiento y que la gente diga, bueno, tenemos un patrimonio, ¿cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a transmitir a las nuevas generaciones? Y qué rico que cuando uno llega a un municipio determinado, uno pregunte, bueno, ¿cuál es el atractivo del municipio? Y que la gente sepa contestar. Hombre, en este municipio pasó esto, tenemos este puente, tenemos esta historia folclórica, gastronómica. Y con estas charlas eso es mucho lo que aprende. Por ejemplo, hace poco vimos un municipio como Pueblo Rico que tiene 110, 112 años y están trabajando el teatro hace más de 100 años. O sea, prácticamente el municipio nació el teatro. Y eso poca gente lo conoce. Entonces, este es el objetivo, transmitir todos los conocimientos, visibilizar a la gente que trabaja callada en los municipios,
muchos compañeros aquí, como don Faber Quintero de San Vicente, como doña Sandra Molina en Caicedo, como doña Claudia en Yondón, trabajan en forma callada y la gente no sabe lo que ellos hacen. Entonces, qué rico visibilizarlos y qué rico, bueno, aquí hay gente que está trabajando en esto y bueno, compartamos nuestros conocimientos, que para eso es el trabajo en red. Bueno, yo creo que ahí ya toca ir, los que no hemos ido a comer, toca ir a comer, y quien necesite me llama o me escribe, porque yo estaba en reunión de Plan Nacional de Cultura, empezaba a las 4 de la tarde, terminamos a las 7 y ya mismo me conecté acá. Y todavía me da como hambre. Muchas gracias. Bueno, nos veremos, felicidades. Siempre para servirles. Gracias. Por la Muy bien, luego. Solo recuerda todos que este programa y todos quedan grabados en nuestro canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. Ahí pueden ver todos los programas que hemos realizado. Una feliz noche a todos y muchas gracias por acompañarnos en la noche. Felicidades. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Chao, éxitos. Chao. Muchas gracias.